Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Real Estate Never Stops Show. Esta vez contamos con un gran amigo y conocedor de toda la parte tecnológica del sector inmobiliario. Adelante. Muy bien, pues empezamos hoy con Rodri, que yo creo que mejor que le presente yo, que se presente él mismo. Genial, pues nada, oye, muchas gracias por invitarme, encantado de charlar un rato hoy. Y bueno, sobre todo intentar hablar de toda la parte tecnológica del mercado inmobiliario, que es un poco mi día a día. Yo a día de hoy trabajo para Casafari, que es una, PropTech, startup. Bueno, yo creo que ya no somos startup, ya que ya hemos crecido un poco. Yo creo que bastante. Pero bueno, básicamente es una tecnología que lo que intenta es traer transparencia al mercado. Intentamos, lo más conocido puede ser, o un comparativo puede ser Trivago para los hoteles o Skyscanner para los vuelos, que lo que intentamos es agrupar toda la oferta inmobiliaria que hay, en este caso con el añadido de desduplicarla, ¿no? Porque en España, por ejemplo, todo está a través de marketplaces como Idealista, Fotocasa, etcétera, donde los anuncios están repetidos, es un poco caótico todo. Lo que intentamos es agrupar todo y traer una visión real del mercado, ¿no? O sea que eso es un poco, yo creo que a día de hoy, para ir dando alguna pincelada de en lo que estamos trabajando. Vale, porque también un poco para los que más introducidos estén en el sector inmobiliario, Casafari haría un poco la función de lo que hace en Estados Unidos la MLS, es decir, como herramienta que al final solamente los anuncios están publicados una vez, la información es un poco más veraz, es decir, se preocupan por verificar todo ese tipo de anuncios. En el caso de España, que lo que se puede hacer es identificar, que muchas veces no lo encontramos, pues el mismo anuncio de una propiedad publicado por 7 agencias, más el propietario, más tal, pues identifica ese tipo de anuncios, los agrupa en uno y te da pues la información que más coincide, entiendo, un poco la que Exacto. es de la propiedad. ¿Y qué es lo que haces tú dentro de Casafari para ahora también Vale. que la gente entienda el por qué nos metemos en algunos de los chats? Genial, pues sí, lo que acabas de comentar es exactamente la misión que tiene Casafari. De hecho, yo creo que Casafari nunca va a estar en Estados Unidos por ese motivo. La gran diferencia de Estados Unidos a países como España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, donde la información es privada, ¿va? En cambio en Estados Unidos es pública esa información. Nosotros lo que intentamos hacer es, a través de esos datos privados de Idealista o de Fotocasa o de las agencias inmobiliarias, recogerlos todos, darnos cuenta de qué información se da y darle esa veracidad de, oye, darle una imagen real de lo que está pasando en el mercado, cuántos pisos hay, cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuánto tiempo lleva en el mercado el piso, quién lo ha estado trabajando, es decir, agrupar toda esa información y darle sentido a través de ella. O sea que yo creo que eso es un poco un buen símil con lo que estaría en Estados Unidos, con lo que está aquí, yo creo. Justo, y un poco, por nosotros ya que nos conocemos desde hace mucho tiempo, más o menos, tú has estado en contacto con muchas de las agencias, con las grandes agencias, con las agencias pequeñas, es decir, directamente con el sector, Sí. Y llevando de la mano la tecnología. ¿Cómo Exacto. crees que está a nivel España ahora mismo el sector inmobiliario en el mundo de la tecnología? ¿O cómo está de avanzado, cómo está evolucionada esta tecnología en el mundo inmobiliario en concreto, que es el que... Pues mira, la verdad es que si me preguntas a día de hoy, te diría que estamos en un momento de transición acelerado gracias al tema de la pandemia, que por supuesto pues el tema de la pandemia es algo que ha sido muy negativo pues, para el mayor porcentaje de personas a día de hoy, pero sí que es verdad que en la parte de digitalización o de tecnología ha echado una mano. Ha sido como un empujón de que no... Algo que iba a pasar, bueno, tarde o temprano, que ha pasado por ese motivo, ¿no? O sea, que yo creo que sí que es verdad. Yo en la empresa llevo 3 años y he vivido, cuando entraba en Casafari éramos 20 en la empresa cuando yo entré, a día de hoy somos 150 ya, o sea que puedo ver un poco todo el recorrido que ha tenido. Y sí que es verdad que cuando yo entré, que esto fue a finales de 2018, era un sector muy complicado, es decir, un sector muy tradicional, donde la gente está muy habituada a su día a día, herramientas como su CRM propio, a su trabajo en los marketplaces, etc. Y la sensación que teníamos es que era, además de intentar llegar al mercado, vender el producto, apostar por España, teníamos que hacer una venta, entre comillas, educativa. Es decir, era algo muy disruptivo lo que nosotros, y sigue siéndolo, lo que nosotros ofrecemos, y enfrentarnos a gente que lleva 30, 40 años en el mercado, marcas muy posicionadas,
que confían mucho en lo que ellos tienen y lo que su modelo les ha pedido durante estos años, no estaban muchas veces preparados incluso para escucharnos o para tener la conversación de lo que nosotros veníamos a hacer, ¿no? Porque literalmente en estos 30 años probablemente se ha estado haciendo lo mismo, es decir, las mismas Exactamente. herramientas, las mismas fórmulas, a lo mejor un pelín más de ordenador, pero prácticamente lo mismo. Prácticamente lo Era mismo. algo que pues, no se, o sea, no se veía, no se hacía o no se No, y de hecho nosotros muchas veces cuando entramos dentro de las empresas nos asustamos de la poca evolución o del poco tratamiento, en este caso nosotros es datos, que se le ha dado, cuando yo creo que es un mercado que evoluciona hacia los datos, hacia la información veraz, hacia la transparencia. Yo creo que es un poco lo que está demandando. Nosotros nos hemos encontrado casos de marcas de renombre, súper conocidas, que no sabíamos cómo realmente le podían estar tan bien posicionadas con las herramientas que ellos tenían. O sea, muy tradicionales, muy del día a día, muy de andar por casa, Excels, no sé, muy desorganizado lo veía, El ¿no? marketing, a la gestión, a toda la parte Todo. Vamos a decir, un poco arcaico, ahora ya que es verdad que Exactamente. algún CRM, pero como, es decir, como mucho. Sí. ¿Y cómo has visto tú? Porque al final tú tratabas con los grandes, es decir, con el director, ya sea o de la gran red o de la agencia pequeña. Sí. ¿Les veías muy resistentes a este cambio? ¿Les veías por la labor aunque no estaban acostumbrados? ¿Cómo Sí. era para ti ese primer contacto sobre todo? Sí, la verdad es que había ejemplos de todo tipo. Sí que es verdad que yo he notado que todas aquellas marcas donde su central o su origen está fuera de España, nos daban más la opción de escucharnos, es decir, están como mucho más abiertos a la tecnología. Marcas que han nacido en España, yo los notaba mucho más contrarios a Más un reticentes. cambio, exacto. Sí que es verdad que nos quieren escuchar, porque aunque luego nos tengan o no, quieren saber qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿qué me van a contar? Luego puedo apostar por ellos o no, pero muchos directores sí que quieren ir escuchando, ir viendo las tendencias, hacia dónde van un poco los tiros de los cambios, y en esa parte creo que sí que hemos tenido gran suerte de que hemos podido hablar con todos los directores, a día de hoy ya pues, la mayoría ya son clientes, pero que sí que quieren escuchar porque saben que algo está pasando, ¿no? Y al principio pues simplemente buscan un poco de información, igual no consigues acuerdos con ellos, te llaman al cabo del tiempo, te ven en las redes sociales, te ven en algún artículo, etcétera, y empieza a hacerse como un poco ese trabajo de fondo, y luego al final conseguimos convencerlos, ¿no? Y con muchas pruebas, con muchos test, mostrando mucho el retorno que significa tener datos dentro de la empresa como los de Casafari, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado un poco de todo, gente que early adopters, ¿no? Que se llama, que sí están dispuestos a apostar por ti y sobre todo a escucharte, y otros que quieren llegar los últimos cuando ya todo el mundo esté con ello y está sentado. También era lo que decías antes, ¿no? Que vuestro proceso en este caso de venta, pero que es el mismo que el de cómo la gente obviamente compra, cómo lo va adaptando, era muy educativo, es decir, que va a través de, o sea, a través de webinars, a través de formaciones, a través de pruebas, a través de cuando la gente, claro, porque hay gente que es lo que decíamos, si vas 30 años haciendo lo mismo, te hablan de algo nuevo, quizá de primera no te encaja, pero probándolo poquito a poco sí que también en el fondo es algo bueno, o es esperanzador entre comillas, ¿sí? Si la tecnología la vas probando y te va gustando, lo irán implementando. Para ti, cuáles eran más fáciles o en cuáles tenías más reticencia? ¿En las grandes redes o en las grandes agencias o en las agencias un poco más pequeñitas o más locales? Pues mira, la verdad es que siempre llegar al director de una gran marca no es fácil, y que te dé su tiempo para estar con ellos, pero sí que es verdad que las grandes marcas, para mí ha sido más sencillo llegar a ellas, y con llegar me refiero a sentarnos, a mostrárselo, a estar con ellos, a probarlo, porque al final, bueno, puedes sentarte con todos, pero sí que es verdad que, digamos, las empresas más pequeñas, de barrio, que saben que su presupuesto es mucho más ajustado, que hacer un cambio a nivel operacional es muy sencillo, porque no es una gran red que tiene que cambiar todo, pero sí que a nivel coste, a nivel curva de aprendizaje, de formaciones, de saber cómo funciona, de ver ese retorno, le cuesta más. En cambio, con una empresa grande tenemos muchos agentes para probar, tenemos incluso gente que se dedica dentro de la empresa al tema de datos o dentro de las operaciones y que nos ayudan un poco. Entonces yo creo que sí, para nosotros sí que te diría que las grandes hemos tenido la suerte de sentarnos, de trabajar con ellos, que luego además yo creo que cuando empezamos no sabíamos muy bien qué estrategia seguir en España, pero que sí obviamente nos ayudó el trabajar rápido con grandes empresas para luego poder demostrar que somos fiables, que tenemos credibilidad detrás y podemos presentar ciertos clientes que tienen nombre en España que están apostando por nosotros. Bueno, que eso fue un poco de suerte, ¿no? Pero eso es más fácil a la empresa local cuando le dices que trabajas con uno o con varios o con todos los grandes, pues con diferentes nombres,
que si vas obviamente al revés, es decir, que trabajar con 200 empresas locales o inmobiliarias locales tampoco te ayuda mucho a que el grande entre contigo. Exacto. Y un poco viendo en valor, tanto en lo vuestro propio de Casafari como en la parte tecnológica, ¿cómo crees tú, o sea, o en qué parte crees tú que valoran más los agentes y directores? Porque yo estaba el otro día con, bueno, otro amigo en común que está en esta parte, como tú, en la parte más tecnológica del sector. Me decía que cuando hacían el proceso de venta o de propuesta de valor a directores y agentes, muchas veces los directores veían el valor o lo veían por un lado y sin embargo los agentes lo veían por otro. Es decir, que no necesariamente estaban alineados los objetivos que tenían directores de grandes firmas con luego los propios agentes, o incluso luego preguntaban a coordinadores, etcétera, cómo lo veían, que muchas veces como que trastocaba el proceso de venta y no tenía sentido, porque al que se lo estabas preguntando pues casi que veía que le complicaba la vida más que facilitársela. ¿Dónde ves tú que está ahí un poco el kit o la propuesta de valor clave para los agentes en la tecnología? Que ahora vamos a entrar en otro punto, que es ese miedo a que la tecnología sustituya a los agentes o a algunos puestos del sector. ¿Cómo ves tú ahí esa diferente percepción del valor entre unos puestos? Pues mira, yo creo que, y por suerte Casafari está en ello, y yo creo que es algo que yo tengo muy mentalizado, el equipo tiene muy mentalizado, y es algo que en el día a día, no desde la empresa, sino desde la realidad nos damos cuenta que pasa, y es que el problema de fondo que hay en España, en países como estos, es que la información no es clara. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo y se lo cuento a mi gente cercana cuando me preguntan, y yo digo, oye, ¿tú quieres sacar tu piso a la venta? Yo, Rodrigo, persona, desde la parte de persona no profesional, tengo un piso que lo quiero vender, no tengo a día de hoy ninguna forma de saber cuál es el valor de mi inmueble. Es decir, puedo utilizar alguna herramienta de algún banco que me pueda hacer una aproximación, puedo hablar con un agente inmobiliario que venga a verme, lo que conozca la zona y me puede decir aproximadamente, puedo ir a algún marketplace, pintar el mapa de mi alrededor y hacer una media. O que compites. Pero el gran problema de la valoración es que hay tanto factores como objetivos que a día de hoy no son medibles. Es decir, por mucho que tengas más o menos metros cuadrados, esos metros cuadrados pueden tener una distribución, pueden tener unas calidades, pueden tener, que es algo muy complicado de medir, y tanto subjetivos, distribución, cómo entra la luz, cómo está ese momento el barrio, hay muchísimos, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema de fondo, además de que yo creo que los intereses de los agentes son diferentes a los de los propietarios, ¿no? Por ejemplo, como Estados Unidos, que pones el ejemplo, que hay un agente que representa a cada una de las partes. Aquí realmente un agente representa a una de las partes y los intereses están enfrentados, y yo creo que eso es un poco... existe otro, entonces hay un pequeño conflicto de Exactamente. intereses que no necesariamente, pero porque está mal interpretado. Exactamente. El consumidor en España, que piensa que somos, los que somos agentes en este caso, que somos mediadores. Exacto, que no es el caso, ¿no? Entonces, al final está luchando un profesional con las dos partes, digamos, que uno lo quiere vender lo más caro posible y uno lo quiere comprar lo más barato posible, y ese yo creo que es un poco a día de hoy donde la tecnología debería de ir, yo creo, ¿no? En el sentido de que las dos partes tengan acceso a datos reales de lo que pasa. Creo que la figura del agente inmobiliario es importantísima por toda esta parte subjetiva que tiene el mercado. Es decir, tú nunca vas a poder volar una casa en función del número de metros cuadrados, habitaciones y baños, sino que hay otros múltiples factores que creo que es el agente donde aporta el valor, pero al final esa agente creo que tiene que trabajar con una información en el cual el comprador y el vendedor esté tranquilo y esté seguro de que la información que se le está dando es la veraz, es la real, y que luego obviamente pueda haber una negociación, pero las cartas estén sobre la mesa. Yo creo que hacia donde va un poco la tecnología es, obviamente hay mucho... Y no solamente con, oye, lo que ha pasado, lo que se espera que va a pasar, sino oye, lo que está realmente pasando en este momento, lo que afecta y lo que no afecta, porque luego lo hemos visto. O sea, muchas veces los propietarios, obviamente en prácticamente todos los casos, al ser su casa, lo ven con otros ojos. Siempre vale más, siempre hay más experiencia, siempre la luz entra mejor, siempre tal. Y, hombre, obviamente muchas veces cuando tú hablas con datos te ayuda a llevar al propietario esa realidad que es buena para él, que no es que... Exactamente. Yo creo que tiende hacia ahí, y ya digo que creo que esos datos se pueden utilizar en ambas partes, tanto en el comprador como en el vendedor, ¿no? Es decir, está claro que los intereses son contrarios, porque estamos en una compraventa y hay un mediador de por medio, mal interpretado, como tú decías, y yo también pienso lo mismo, y para nosotros
que en nuestro día a día trabajamos con agentes inmobiliarios, a mí me parecen fundamentales en este proceso. Lo que pasa es que creo que están en una situación complicada. Entonces, nosotros lo que intentamos, porque Casafari solo trabaja para agentes inmobiliarios, no está abierto al particular, queremos darle la mejor fuente de información para que ellos eso se lo presenten tanto a la parte del vendedor como a la parte del comprador, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea traer transparencia, veracidad, datos, como en otros sectores está pasando, en este sector no está pasando y por eso nosotros intentamos hacer ese cambio, el mundo está girando hacia ello y los datos a día de hoy son fundamentales y pensamos que puede ser un antes o un después, como decía antes, y un poco con cariño, que estén las cartas sobre la mesa para ambos lados, ¿no? O sea, Y ahí es lo que también hablábamos antes y hablamos muchas veces. Hay muchos agentes que tienen, o empresas que tienen miedo a la evolución de la tecnología porque sustituya el trabajo del agente inmobiliario. Sin embargo, en este caso, como todo, también hablamos, hay personas que de media harán 2 transacciones, como mucho 3 en su vida. O sea, a lo largo de su vida pues harán un par de compras, un par de ventas como mucho, sí, pero tampoco mucho más. Tampoco tiene sentido que toda esa carga de datos y de tecnología y de información, o sea, que obviamente tenga acceso el propietario, pero que pueda ser canalizada a través de los agentes. Es decir, que si todos estos agentes se forman y pueden dar un mejor valor a su cliente, probablemente no desaparezcan, al contrario. Y ahí va mi pregunta, sí, aunque un poco condicionada de inicio, pero ¿tú qué crees? O sea, ¿hacia dónde crees que va la tecnología? Y sé sincero, hacia sustituir, más o menos hay 3 opciones, ¿no? Sustituir a las agencias inmobiliarias, sustituir a la parte más ineficiente de las agencias inmobiliarias, sí. o apoyar y hacer crecer a las agencias inmobiliarias. Y te hablo ya no solamente de herramientas como la tuya, que quizás sí son mucho más claras, que van a dar valor a la gente, sino al sector en general. Es decir, que hay muchas empresas que directamente, a través de ese escudo o esa imagen de digitalizar los procesos, amenazan o creen ser amenaza para las agencias. ¿Cómo ves tú esa parte del sector? A ver, yo creo que es una mezcla de todo, sinceramente. Mi opinión como Rodrigo de la personal y de lo que conozco del mercado, yo creo que es una mezcla. Yo creo que hay mucho trabajo muy repetitivo y muy manual en el día a día de las agencias. Y pongo un ejemplo claro para entenderlo. Todo el tema de marketplaces desde las agencias, exportación de información a marketplaces, etcétera, creo que se hace muy manual, por poner un ejemplo para llevarlo un poco a la realidad. Y creo que hay mucho trabajo muy repetitivo y que se hace eso de forma manual que se va a sustituir, sin duda, ¿no? Y obviamente creo que hay puestos de trabajo que a día de hoy lo están haciendo, ese día a día, que se va a sustituir por tecnología, sin duda. Creo que por otro lado, y como decías tú que Casafari es un ejemplo y otras muchas empresas, lo que venimos es a darle valor a la gente. Es decir, nosotros desde que nació nuestra empresa y viendo un poco el sector, creo que la compraventa de inmuebles es algo muy personal, de un momento muy importante en la vida de las personas. Y creo que la parte emocional y en la parte de que haya un vendedor ahí en el medio, creo que va a ser fundamental y creo que nunca se va a poder sustituir. Entonces creo que gran parte de la tecnología lo que viene es darle herramientas para empoderar a ese profesional, sea desde la parte nuestra de los datos, sea en la parte de firmas, sea en la parte de procesos, sea en la parte de todo ello, creo que va muy enfocado a empoderar a la gente, a que la gente que se haya quedado un poco atrás en cuanto a herramientas, en cuanto a tecnología, creo que lo va a pasar mal, porque creo que ahora un agente inmobiliario va a tener que trabajar con datos, va a tener que trabajar con herramientas, va a tener que estar... La tecnología va a ser su día a día y así va a ser más productivo, además. Y creo que es una mezcla entre esa parte, digamos, manual, repetitiva, se va a sustituir sin duda. La otra parte que se va digamos, que va a dar empoderamiento, va a dar herramientas, va a dar fuerza a los agentes inmobiliarios. Y luego, un poco la última pregunta que me hacías, ¿no? Estas agencias, digamos, digitales que quieren cambiar un poco el mercado. Yo creo que realmente lo que están cambiando es el discurso, no están cambiando el mercado, ¿no? Yo creo que las conozco bien, incluso trabajamos con ellas, etcétera. Creo que simplemente lo que están cambiando es el discurso. Creo que sí que internamente creo que son capaces de ahorrar costes porque sus fundadores o la gente que está detrás viene del mundo de las startups, de la tecnología, y creo que sí en ciertos procesos que han aplicado en otras empresas los aplican aquí y les hace más eficientes.
pero realmente no deja de ser una agencia inmobiliaria que cambia su discurso, que apuesta por el marketing digital, que es algo que es bastante normal en todos los demás sectores y que parece que en este está un poco ahí, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí que está un poco... Parece que nadie lo hace, pero realmente que yo soy el primero que hace, o sea, que te hacía la pregunta al principio de, oye, ¿cómo consideras que está un poco la tecnología metida en este sector? Pero bueno, es decir, que la gran parte de marketing en unas agencias más, en otras agencias menos, hay 4 o 5 puntos clave y luego un poco una vuelta de tuerca que es en función de cuánto ya se involucre la agencia y cuánto compromiso quiera tener en la venta de ese proceso, sumada a formación, bla, bla, bla. Pero bueno, es decir, que de momento en marketing digital harán un poquito más, pero que hay 4. Exactamente, o sea, sí que creo que es algo que es básico a toda la parte de los portales, que es donde más invierten las agencias, y lo que dices tú, 3, 4, 5 puntuales que a mí se me vienen a la cabeza, que si tú pones rápidamente comprar piso en Madrid, las vas a ver claramente quiénes son las 4 o 5 empresas que están invirtiendo en eso. Más allá de ahí, creo que hay muy pocas que están apostando por eso, y creo que estas empresas, creo que están enfocadas mucho a digamos, filosofía tecnológica startupera, ¿no? De replicar modelos de otros sectores en el sector inmobiliario, a ver si funciona, pero realmente yo creo que lo que están cambiando es el discurso. Luego, en cuanto a tema coste-rentabilidad, creo que es algo que el tiempo lo dirá, porque son empresas que van a volumen, son empresas que van a donde la calidad, digamos, igual del usuario no es la más alta, a favor de tener muchas más transacciones, pero creo que es algo que está sobre la mesa, creo que ha agitado ya un poco el sector, o sea que creo que eso siempre es bueno en cualquiera de ellos, y que si va a ser rentable y si son una amenaza realmente, yo creo que eso es un poco lo verá el tiempo. Está claro que la cuota de mercado es la que es, o sea, el mercado es lo que es, la cuota la tienen repartida cada uno, habrán cogido cuota de otros, pero realmente creo que también habrá espabilado a otras muchas marcas que estaban muy asentadas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que pasen este tipo de cosas, ver que hay otros caminos para llegar a la transacción final, en este caso el marketing digital, por ejemplo, y que yo creo que al final, si serán rentables o no, pues será el tiempo, ¿no? Pero que ha agitado el mercado, seguro, y que haya gente que le ha abierto la mente para intentar apostar por cosas nuevas, yo creo que también, ¿no? De ahí estoy 100% de acuerdo, o sea, realmente creo que hay una parte del mercado o sea, que se lo van a quedar, eso está, yo creo que está claro. A mí lo que me da miedo, y yo lo comparaba muchas veces con otro sector en el que yo he estado muy metido en expansiones y demás, y sí que lo veo un poco más, que es el sector dental. ¿Qué ha pasado en parte en el sector dental? Que han entrado grandes fondos, grandes empresas, que lo que han hecho ha sido como meterle mucho, o sea, muchas estrategias de ahorro de costes, de automatizaciones, etcétera. Han dejado de lado lo que tú muy bien decías, que era un poco la parte más del servicio humano. ¿Y qué pasa? Que es verdad que obviamente el sector dental es un poco más delicado porque es salud. Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden tocar, se han tocado y ha habido los escándalos que ha habido. Sí. Aquí creo que no va a ser tan grave, pero que también no deja de ser una de los, no sé, de las acciones o de los momentos más importantes o más clave de la vida de las personas, que es la venta de su vivienda cuando ya son mayores, o la compra de su primera vivienda, y obviamente pues son de los movimientos más importantes que puedan hacer en su vida, y ahí pues va a estar ahí, pero bueno, yo creo que como tú dices también sirve para que la gente espabile un poco, es decir, que también estaba la gente muy cómoda, vienen de diferentes boom, de diferentes burbujas que a todo el mundo le ha ido bien, pues exactamente igual que ahora, pues sobrevivirán un poco los que den un servicio mejor que el que da esa parte de tecnología o esa cuota que dan estas empresas, y esos agentes pues utilizaremos estas otras herramientas que se proponen a la parte más profesional para mejorar los servicios poco a poco. Pero vamos, yo creo que su cuota la van a tener, no van a desaparecer, o sea, también depende luego un poco del entramado, que nosotros también hemos estado dentro, más, como tú decías, startupero o startupil, que ya tengan en cada una de las empresas para que luego se mantengan o no se mantengan. Exacto. Porque son máquinas de quemar mucho dinero en salir en televisión, en personal, oye, que todo eso luego hay que mantenerlo y hay que vender muchas casas, que la única opción es hacerlo a un volumen muy, 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 muy alto. Sí. Pero, oye, al final es como todo, diferentes servicios, diferentes ofertas, y que cada uno vea. Exacto. Pues oye, tampoco muchísimo más. La última pregunta que ya te iba a hacer era un poco lo último que comentabas, que es hacia dónde crees, si lo puedes decir muy resumido, hacia dónde crees que evoluciona la parte más tecnológica del sector, tú que estás dentro. Y con esto agradecerte. Pues, oye, yo creo que resumido, creo que está claro que lo que comentaba al principio, yo creo que esto es un momento de transición acelerada por la parte del COVID,
Creo que la gente está mucho más abierta ya a apostar por temas tecnológicos, sea software, sea procesos, sea datos, sea un poco lo que lo necesite en ese momento. Pero creo que el sector, creo que se van a automatizar muchos procesos, creo que el tema de los datos va a ser el eje central de este mercado. Creo que es clave, no solo a nivel micro, digamos, en el sentido de tener información de una casa, sino tener información del mercado agregado. Creo que también es bastante importante, sobre todo ya llevándolo un poco a la parte de inversión, a la parte de fondos, etcétera. Creo que también se va a digitalizar muchas cosas. Creo que hay muchas empresas ahora que están apostando por las firmas online. Creo que es algo que va a ser obvio que pase, simplemente que tendremos que educar a las partes, ¿no? Y creo que al final el tema de la compraventa de viviendas del sector inmobiliario creo que va a estar muy focalizado a un muy buen servicio del profesional. Creo que él es obviamente el eje de la compraventa, que le va a tener que dar el mejor servicio posible con la mayor información posible a la parte de compra y lo mismo con la parte de venta, y a partir de él como agente o como empresa que tenga los mayores procesos automatizados, aquellos que son repetitivos y con buena calidad de información aquellos que necesite dar. Y yo creo que al final ese es un poco hacia dónde va el sector. Está en un momento de agitación. Creo que están saliendo muchísimas empresas que conozco que están tanto desde la parte de firmas, de datos, de software, de captación, de bueno, un poco de todo. Y creo que lo que invito sobre todo a la gente es por lo menos que los escuche. Creo que es súper importante cuando estás en un sector que sepas lo que está pasando, luego inviertas en ello o no, porque cada uno tiene sus necesidades, sus momentos. Pero yo invito a que la gente escuche, conozca a las empresas, le hagan una presentación, le cuenten lo que están haciendo o intentando hacer, ¿no? Que muchas veces simplemente es un proyecto. Pero creo que eso, para cerrar un poco la conversación, yo creo que dejarlo un poco sobre la mesa, el sentido de que escuchen, que vean lo que pasa, porque van a pasar muchas cosas, ya están pasando y muchas que ni sabemos que están pasando, y creo que tener esa visión del mercado creo que es algo que... Y lo que tú dices, estar abierto, aunque te vaya bien, a escuchar, pues lo decíamos, muchas de las herramientas. Oye, a mí como me va bien. Oye, ya, pero a lo mejor te puede ir mejor si pruebas esta herramienta, o te empieza a ir peor si el resto de personas empiezan a utilizar esto, ¿no? Exactamente. Que ahí también hay que estar abiertos y no dormirse. Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias a ti, encantado por venir. Siempre es un placer, y siempre es un placer más aún hablar sobre este tema con gente que está totalmente metida y que lo vive, que nosotros muchas veces pues estamos un poco más sesgados por estar siempre con... Pues encantadísimo, muchas gracias. Espero que os haya gustado y que haya servido, y bueno, que tenéis mi contacto también para todo lo que necesitéis. Contamos con ello. Genial. Gracias, Aníbal.